nos ha cuidado hasta el día de hoy. El tema que he puesto, la predicación de esta mañana, titulado Ser un instrumento dispuesto. Ser un instrumento dispuesto. Vamos a ver, por favor, el libro de Jueces, capítulo 5, vamos a leer del 1 al 23. Cuando lo encuentren, por favor, se ponen de pie y vamos a dar lectura juntos esta porción de la palabra, bueno, alternadamente, para que lo veamos lo que el pasaje nos dice sobre el tema que vamos a escuchar en esta mañana. Jueces capítulo 5, del 1 al 23. Vamos a leer, hermanos, por favor, en la traducción, en la nueva traducción viviente, creo que lo tienen acá al frente, ¿verdad? Entonces vamos a tratar, hermanos, de leer alternadamente. Yo leo el verso 1, ustedes leen el 2 y nos unimos en el versículo 23 en la NTV. Dice de esta manera: ese día Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron el siguiente cántico. Ustedes, por favor. Los líderes de Israel tomaron el mando y el pueblo lo siguió con gusto. Alabado sea el Señor. Escuchen ustedes, reyes, presten atención ustedes, gobernantes poderosos, pues cantaré al Señor, tocaré música para el Señor, Dios de Israel. Señor, cuando saliste de Seir y marchaste por los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos nublados derramaron lluvias torrenciales. Las montañas temblaron ante la presencia del Señor, Dios del monte Sinaí, ante la presencia del Señor, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anac, y en los días de Jael, también evitaba las rutas principales y los guerreros no salían de los caminos sinuosos. Ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel hasta que Débora surgió como una madre para Israel. Cuando los nuevos dioses, la guerra estalló a las puertas de la ciudad. Sin embargo, no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 guerreros de Israel. Mi corazón está con los comandantes de Israel, con los que se ofrecieron para la guerra. Alabado sea el Señor. Piensen en eso, ustedes que cabalgan en grupos selectos, ustedes que se sientan sobre alabadas mantas de caballo, y ustedes que andan por el camino. Escuchen a los músicos de las aldeas que están reunidos junto a los abrevaderos. Relatan las justas victorias del Señor y los triunfos de sus aldeanos en Israel. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas de la ciudad. Despierta, Débora, despierta, despierta, despierta y entona un cántico. Levántate, Barak, llévate a los cautivos, hijo de Abinoam. De Tabor descendieron los pocos para juntarse con los nobles. El pueblo del Señor marchó colina abajo contra poderosos guerreros. Que antes pertenecía a los amalecitas, descendieron aquí en Benjamín con sus tropas. De Maquir, los comandantes descendieron a paso en marcha, desde Sabón llegaron los que llevan el bastón de mando. Los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak. Siguieron a Barak a toda prisa hasta el valle, pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Se quedaron sentados en su casa entre los redires para oír a los pastores y vacas del rebaño. Así es, en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Galaad permaneció al oriente del Jordán. ¿Y por qué Dan se quedó en su casa? Aser se sentó sin moverse a la orilla del mar y permaneció en sus puertos. Pero Saúl arriesgó la vida, igual que Neftalí, en las alturas del campo de batalla. Los reyes de Canaán llegaron y pelearon en Taanac, cerca de los manantiales de Megido, pero no se llevaron tesoros de plata. Desde el cielo echaron las estrellas en sus órbitas pelearon con las cascadas. 21, ¿verdad? El río Sison arrasó con ellos, ese antiguo torrente llamado Sison. Marcha hacia adelante con valor, alma mía. Luego las astas de los caballos marillaron el suelo, el galope resonante de los poderosos corceles de Sisara. Juntos.
Que sean malditos los habitantes de Meroz, dijo el ángel del Señor. Que sean completamente malditos, porque no vinieron para ayudar al Señor contra los poderosos guerreros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana quiero darte gracias por darme la oportunidad de una vez más estar acá al frente para exponer, Señor, tu palabra. Señor, que tú bendigas a tu siervo, Señor, que compartirá, Señor, este tiempo tu palabra, que seas tú hablando, Señor, a través de su vida, para que, Señor, el mensaje de esta palabra tuya llegue al corazón de cada uno de nosotros, Padre, y podamos aprender de lo importante que nosotros tener, Señor, la disposición para ser un instrumento en tus manos, oh Dios, para hacer la obra tuya. Padre, bendice este tiempo, que la iglesia, Señor, sus corazones estén receptivos, oh Dios, en esta hora para escuchar tu palabra, y que esa palabra tuya, Señor, quede en lo más profundo de cada uno, Señor. Oramos y pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. En todos lugares, hermanos, por favor. Déjenme decirles, hermanos, que el pasaje que acabamos de leer nos habla de dos personajes, que es Débora y Barak, ¿verdad? Déjenme decirles, hermanos, que las actitudes son los que marcan, hermanos, una orientación en base a lo que se quiere realizar. De forma que podríamos decir que lo que marcan las actitudes sería la manera, ¿verdad?, de ser o comportarse cada uno. Existen diversos tipos de actitudes. Déjenme decirles que algunas son positivas, algunas son negativas, algunas son derrotistas, algunas son neutras, otras son pasivas y también agresivas, o otras simplemente son empáticas, ¿verdad? Entonces, hermanos, las actitudes negativas componen de una serie de disposiciones, pensamientos o conductas que, hermanos, sin duda manifiestan algo negativo que pueda llegar a mostrar a las personas de manera temporal o también durante un periodo de tiempo más prolongado. Algunos ejemplos de actitudes negativas pueden ser fijarse solamente en el lado negativo de cada situación, cuidar de otras personas o culpar a otras personas de lo que le ocurre a uno mismo, o tener un diálogo interno también negativo. Y en el pasaje que dimos lectura, hermanos, aquí en Jueces capítulo 5, nos habla del cántico de una mujer llamada Débora. Pero solo, hermanos, el pasaje no solamente habla de Débora, sino también habla de Barak, ¿verdad? Y Barak, hermanos, es un poco mencionado, ¿no? Comúnmente se le atribuye el cántico de Débora, pero si usted lee en el capítulo 5, versículo 1, claramente dice la escritura, ese día, ¿quién dice, hermanos? Dice que Débora y ¿quién? Y Barak, ¿verdad? Y dice, entonaron el siguiente canto. No dice que solamente fue Débora quien alabó al Señor, no solamente fue ella, sino que también Barak se unió a la celebración. También Barak se unió a esta adoración. También Barak se unió a este cántico, ¿verdad?, maravilloso, que ellos alabaron y exaltaron el nombre de nuestro Dios. Entonces realmente vemos que en este cántico, hermanos, que ellos alzan sus voces, no solamente reconocen, ¿verdad?, las obras maravillosas y portentosas que Dios había hecho a través de ellos para liberarlos, ¿verdad?, de la opresión del enemigo. Mas, sin embargo, hermano, déjenme decirles que esta parte, ¿verdad?, también no solamente atribuye el cántico de Barak y Débora a exaltar el nombre de Dios, sino también, hermanos, vamos a ver que el pasaje que leímos nos habla sobre la actitud de las tribus de Israel. La actitud de las tribus de Israel. Y déjenme decirles, hermanos, que cuando estaba leyendo este pasaje, menciona claramente sobre el hecho poderoso de nuestro Dios, pero también habla también, hermanos, de las actitudes del pueblo de Israel, o sea, de las tribus de Israel, ¿verdad? Cada uno de ellos, hermanos, manifestaron actitudes, ¿verdad?, hacia lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en una situación muy difícil, el pueblo de Israel estaba en una situación complicada, porque Sisera estaba amenazando con conquistarles. Y déjenme decirles, hermanos, que esto nos lleva
a pensar, hermanos, que en la iglesia tenemos necesidades de trabajo, en la iglesia tenemos necesidad de poner manos a la obra. Y la pregunta que quiero hacer yo en esta mañana, ¿cuáles son, hermanos, la actitud que debemos de tener cada uno de nosotros en los tiempos de necesidad? Y claramente, hermanos, déjenme decirles que cuando la Escritura menciona, ahí en el capítulo 4, dice claramente la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Menciona cómo Débora, jueza de Israel, toma el liderazgo para poder, hermanos, liderar al ejército para conquistar al enemigo y pelear contra el enemigo. Pero en este caso, en el capítulo 5, claramente nos habla que en los tiempos de necesidad en la obra del Señor, hermanos, quienes primeramente se disponen o quienes primeramente son los que están al frente. Vean lo que dice en el versículo siguiente. Dice en el versículo 2, dice, los líderes, ¿qué dice, hermanos? ¿Quiénes tomaron el mando? Dice claramente la palabra de Dios que los líderes son los que tomaron el mando, hermanos. ¿Quiénes son los líderes? Los líderes son los que tienen un cargo. Los que tienen un cargo, los que dirigen un ministerio, ¿verdad? Los que son oficiales, ¿verdad? También dice que la palabra de nuestro Dios, los líderes de Israel tomaron el mando. En la versión Reina Valera 60 dice, por haberse puesto al frente de los caudillos. ¿Qué está diciendo esto, hermanos? Lo que está diciendo claramente de que el liderazgo es importante en cualquier esfuerzo. El liderazgo es importante en cualquier trabajo que la iglesia quiere hacer. El liderazgo es importante, hermano, para cualquier remodelación o asunto que queremos hacer dentro de la iglesia. El liderazgo tiene que tomar la delantera. El liderazgo, hermano, tiene que tomar la iniciativa. El liderazgo tiene que dar el ejemplo. Cuando dice la palabra de Dios que los líderes de Israel, hermanos, tomaron el mando, entonces el liderazgo es importante en cualquier esfuerzo, en cualquier trabajo y especialmente, hermano, en la obra de Dios. Fíjense esto. El liderazgo es importante en cualquier esfuerzo o trabajo, especialmente en la obra de Dios. Dios espera, hermanos, que los líderes entre su pueblo, ¿verdad?, que estén al frente, tomen su lugar, tomen, hermanos, la iniciativa. Tomen la iniciativa. Déjenme decirles, hermanos, a los líderes de la iglesia, que la iglesia no se moverá si los líderes y oficiales no nos movemos para cualquier trabajo de la iglesia. La iglesia no se moverá si los líderes y oficiales no nos movemos, ¿verdad?, para el trabajo de la obra del Señor. Claramente dice la Escritura que los líderes de Israel, ¿qué dice, hermanos? Son los que tomaron, ¿qué? El mando. ¿Verdad? Y quiero hacer un paréntesis en este momento, en esta parte de la palabra de Dios. Porque tal vez usted no sea líder de un ministerio en la iglesia. Tal vez usted no tiene un cargo dentro de la iglesia. Pero usted como varón tiene un liderazgo dentro de su familia. Usted como varón tiene un lugar también especial dentro de su hogar. Y déjeme decirle que usted también como líder de su familia, ¿verdad? Si usted como líder de la familia no ora, no lee la Biblia, no asiste a la iglesia como líder de su familia no lo hará. Claramente dice la palabra de Dios que los líderes de Israel tomaron el mando. O sea, como varones debemos tomar la delantera, como líderes debemos tomar la delantera. Dice el pasaje que vamos a leer que quienes están dispuestos, ¿verdad? Quienes estuvieron dispuestos a tomar el mando fueron los líderes. Fueron los líderes, hermanos. Porque había una situación complicada que ellos estaban viviendo. Ellos no esperaron que el pueblo se levantara, sino que ellos tomaron la iniciativa de ponerse al frente y guiar a la batalla, de guiar a la familia, ¿no? O guiar al ejército. ¿Para qué, hermano? Para conquistar y pelear contra Sísera, que se estaba levantando contra el pueblo de Israel. Para ser un instrumento de Dios, para servir en tiempo de necesidad, la segunda cosa, hermanos, se debe tener también una disposición voluntaria. Dice la palabra de Dios que no solamente los líderes de Israel tomaron el mando, sino que dice más adelante la siguiente frase. ¿Qué dice?
¿Lo podemos leer juntos? Versículo 2. Y el pueblo, ¿qué dice aquí, hermanos? Lo siguió con gusto. ¿Qué nos dice el pasaje o qué nos dice a nosotros cuando dice que el pueblo lo siguió con gusto? Déjenme decirles, hermanos, que también para nosotros como iglesia, que el pueblo por haberse ofrecido, voluntariamente, hermanos, el pueblo, dice, lo siguió gustosamente. Déjenme decirles algo, que los seguidores, o los líderes, hermanos, no somos nada sin los seguidores. Y es el trabajo del pueblo el ofrecerse voluntariamente hacia, ¿verdad?, los líderes. ¿Para qué? Para hacer juntos el trabajo de la obra del Señor. Podemos pensar brevemente, hermanos, en relación en esta parte del líder con el pueblo, porque es justamente que los líderes tomaron el mando y el pueblo lo seguía. Imaginemos, hermanos, que traigamos una orquesta aquí, ¿verdad? Aquí a la iglesia. Y sin duda que en una orquesta tocan melodías hermosas, ¿verdad? Maravillosos. Imaginemos que acá al frente está el director, ¿verdad?, de la orquesta. Y ahí están sentados solamente, ¿verdad?, hermanos, a todo lo que es el equipo, ¿no?, de la orquesta. Y la pregunta es, hermanos, el director puede estar aquí y se puede parar, ¿verdad? Y puede empezar a dirigir, ¿verdad?, la orquesta. Pero ¿qué pasa si la orquesta no toma los instrumentos? ¿La multitud podrá escuchar esa hermosa música? ¿Podrá escuchar el sonido del violín, del violonchelo, de todos los instrumentos que están en la orquesta, ¿verdad? Entonces, el director no sirve sin qué, hermanos, sin la orquesta. Lo mismo también es para la iglesia. Los líderes, hermanos, no pueden hacer mucho sin también la participación de la iglesia, sin también la participación del pueblo, sin la participación también de cada uno de nosotros. Los líderes, hermanos, no podemos avanzar mucho sin el apoyo de ustedes como iglesia. Y déjenme decirles, hermanos, que hay pendientes urgentes que realizar en el trabajo de la iglesia. ¿Y cuál es, hermanos, el trabajo pendiente más urgente que tenemos que realizar y terminar? Los baños. ¿Verdad? ¿Es una necesidad urgente? Sí, hermanos. Es una necesidad urgente. ¿Por qué, hermanos? Porque en los meses siguientes, ¿verdad?, se nos vienen dos actividades importantes para la iglesia. Una de ellas, ¿cuál es? La primera, ¿cuál es la actividad importante para la iglesia? La visita de los alumnos de la Escuela de Misiones Transculturales, ¿sí o no? ¿Cuál es la otra actividad importante de la iglesia? La escuelita, ¿qué, hermanos? Bíblica de vacaciones, ¿verdad? Son los más cercanos a la actividad que tenemos en la iglesia. Entonces, hermanos, déjenme decirle que esta debe ser nuestra, hermanos, atención más apremiante, el terminar esos pendientes. Y, hermanos, para vergüenza propia les digo, hace unos meses un vecino de aquí cerca me dijo: pastor, ¿aún no pueden terminar los baños? Si son muchos ustedes, veo cada domingo cuántos llegan ahí a su iglesia y aún no pueden terminar los baños. Y la verdad, hermanos, vergüenza ajena somos muchas veces, hermanos, porque no podemos agarrar palas o picos para hacer lo que se nos falta por hacer para los baños. Los líderes se levantaron. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Y el pueblo qué dice, hermanos? Lo siguió con gusto. Mi pregunta es: ¿tú te vas a levantar como líder de esta iglesia para que el pueblo te siga? ¿Serás tú como uno de ellos?
que se levantó el pueblo y se lo siguió con gusto. Y dice, alabado, ¿qué dice aquí, hermanos? Alabado sea el Señor. Y me llama la atención del canto que entonamos hace un momento, porque, hermanos, es maravilloso cuando dice el Salmo 145, generación, ¿qué dice aquí, hermanos? A generación, ¿qué dice qué? ¿Qué tenemos que celebrar, hermanos? Sus obras. Y sus poderosos, ¿qué, hermanos? Hechos. Que Dios puede hacerlo a través de nosotros, para bendición de la propia iglesia. Por eso que me decirles, hermanos, que el pueblo de Israel claramente dice que se unió, las familias, el pueblo, se unió a los líderes, hermanos. Dice, y alabaron al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Hermano, es hermoso cuando podemos no solamente alabar al Señor cantando, porque también podemos alabar al Señor trabajando, ¿sí o no? También alabamos al Señor sirviendo. También podemos alabar al Señor disponiendo en nuestro corazón el poder trabajar por el bien de la obra. Dice que el pueblo tuvo una disposición voluntaria, porque el pueblo lo siguió con gusto. Por eso, mis amados hermanos, para tener una disposición voluntaria debe de haber acción voluntaria. Dice la Biblia en el versículo 9, por favor. Dice, mi corazón está con ¿quiénes, hermanos? Versículo 9. Mi corazón está con los comandantes de Israel. ¿Qué dice, hermanos? Con los que sé que, hermanos, ofrecieron. ¿Qué necesitamos para terminar el trabajo de la iglesia? ¿Verdad? Igualmente, hermanos, nosotros ofrecernos voluntariamente. Dice que claramente la palabra de Dios dice con los que se ofrecieron para la guerra, hermanos. Entonces la obra de Dios empieza a fluir cuando hay una acción voluntaria. ¿Qué dijo Débora? Mi corazón está con los comandantes de Israel, con los que se ofrecieron para la guerra. Sin duda, cuánto gozo, hermanos, habrá sentido Débora al ver la reacción de los comandantes, al ver la reacción de los líderes, al ver la reacción, ¿verdad?, del pueblo. Por eso también dice una vez más, alabado sea que, hermanos, alabado sea el Señor. Porque la iglesia, hermanos, tiene que aprender que debe tener motivos para celebrar el nombre de Dios. ¿Se acuerdan cuando Salomón terminó el templo? ¿Qué hizo el pueblo después de haber terminado el templo? Hicieron fiestas, ¿sí o no? ¿Verdad? Y todas las tribus de Israel se juntaron y alabaron al Señor por la obra terminada. Alabamos al Señor entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros también nos ofrecemos voluntariamente para accionar, hermanos, nuestro deseo de participar dentro de la obra del Señor. Entonces la obra de Dios empieza a fluir cuando hay una acción voluntaria. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Hubo una dedicación personal. Déjenme decirles, hermanos, cuando dice la Escritura, con los que se ofrecieron para la guerra. El pueblo se ofreció voluntariamente. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, se une, cuando el pueblo de Dios se ofrece de buena voluntad, hermanos, nos vemos como instrumentos de Dios en sus manos para hacer la obra en este lugar. Y hay alabanzas, hermanos, para los que se disponen a servir en tiempos de necesidad. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, en el versículo siguiente, versículo 13. Dice la palabra de nuestro Dios, de Tabor, ¿qué dice, hermanos? Descendieron los pocos para juntarse ¿con quién, hermanos? Con los nobles. Qué hermoso es que una familia se una con otra familia para hacer el trabajo de la iglesia. Dice que los pocos se juntaron con los nobles. Dice, de Tabor descendieron los pocos para juntarse con los nobles. El pueblo del Señor marchó con abajo contra poderosos guerreros. Qué hermoso, hermano, como familia nos unamos para hacer el trabajo de la iglesia. Déjenme decirles, hermanos, que hay un reconocimiento de Débora a aquellos hombres que descendieron, aquellos hombres, hermanos, que bajaron, que no se quedaron quietos ahí. Que no se quedaron quietos.
Dice que descendieron los pocos para juntarse con los nobles. ¿No dice por ahí la frase que 2 son mejor que 1, verdad? Y 3 son mejor que 2, ¿sí o no? Y es maravilloso, ¿no? Porque las familias debemos de juntarnos para hacer el trabajo. Las familias debemos de poner para participar también y unirnos a otros para el trabajo de la obra del Señor. Pero también, hermanos, no solamente hay un reconocimiento porque descendieron, sino también hay un reconocimiento, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque se involucraron en el trabajo de la obra. Dice el versículo 14, descendieron de Efraín, tierra que antes pertenecía a los amalecitas. Déjenme decirles algo, hermanos. Cuando dice que descendieron de Efraín, tierra que pertenecía a los amalecitas, te siguieron a ti Benjamín con sus tropas, de Maquir los comandantes descendieron a paso de marcha. Dice ahí más adelante, desde Zabulón llegaron los que llevan el bastón, que dice aquí, hermanos, el bastón de mando. Cuando cambia esa palabra de Dios que menciona que descendieron también de Efraín, o sea, otras tribus se unieron, hermanos, a los líderes. Otras tribus se unieron para defenderse, hermanos, del enemigo. Me llama la atención cuando la Escritura dice la palabra de nuestro Dios, que desde Zabulón llegaron los que llevan el bastón, que dice aquí, hermanos, el bastón de mando. Al parecer no era gran cosa, un bastón de mando. Pero para esos tiempos, hermanos, tenían que haber alguien que sostenga, ¿verdad? Ese bastón. Déjenme decirles que la palabra de Dios menciona ya en el libro de Éxodo, capítulo 4, vayamos a ver, por favor. De Dios con Moisés, hermanos. En Éxodo capítulo 4, versículo 17, nos dice la palabra del Señor que Él pregunta a Moisés, ¿verdad? Le pregunta a Moisés y le dice, antes de esto, en el 4.2 dice, primero en el 4.2 dice, el Señor, dice, el Señor le preguntó a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Y qué respondió Moisés, hermano? Una vara. ¿Qué es lo que tenían los de Zabulón, hermanos? Un bastón de mando. Pareciera que son cosas insignificantes, pero no, hermanos. Todas las cosas cuando son puestas en las manos de Dios y para el servicio de Dios, Dios los usa. Amén. Y Dios los usa. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Le dijo Dios a Moisés, y Moisés respondió, una vara de pastor. Y ve lo que es más adelante, ahora sí, versículo 17. Dios le dijo a Moisés, lleva contigo tu vara de pastor. ¿Y qué dice, hermanos? Y úsala para realizar, ¿qué, hermanos? Las señales milagrosas que te mostré. Las señales milagrosas que te mostré. Y hermanos, hermanas, tal vez te diga, bueno, pastor, yo no puedo agarrar una pala, no puedo agarrar un pico, no puedo agarrar una barreta porque está muy pesado para mí, ¿verdad? Pero sí Dios le ha dado manos para preparar la comida, una jarrita de agua de horchata o de aunque sea esa de Kool-Aid que ya no existe, ¿verdad? ¿Verdad? O de tank, de rápido, dice la hermana, ¿es verdad? ¿No? Y hermanos, déjenme decirles que Dios va a usar lo que tenemos en nuestras manos. Dios quiere usar lo que tiene, no lo que no tiene. Dios quiere que usted participe, ¿verdad? Dice que los príncipes de Isaacar, versículo 15 del capítulo 5 de Jueces, estuvieron con Débora y Barak y siguieron a toda prisa, ¿verdad? Hubo participación, hubo involucramiento, hermanos, de parte del pueblo de Dios. Por eso quiero irme a la siguiente pregunta. Para servir en tiempo de necesidad en la obra y ser ese instrumento de Dios, sé una persona de decisión. Para servir en tiempo de necesidad en la obra de nuestro Dios y ser un instrumento de Dios, sé una persona de decisión. Porque vean, hermanos, lo que sucedió con una de las tribus
de Israel. Vayamos a ver, por favor. Versículo 15 del libro de Jueces, capítulo 5. Dice la palabra de nuestro Dios que los príncipes de Isaacar estuvieron con quién, hermanos. Dice que estuvieron con ellos, con los líderes. O sea, ellos dos, el pueblo estuvo con los líderes. La pregunta es, hermanos, ¿todos tuvieron realmente una decisión para ser parte de lo que Dios iba a hacer? Vean lo que dice más adelante. Dice, siguieron a Barak a toda prisa hasta el valle. Fíjense más, hermanos. Pero vean lo que dice la última frase. Pero, ¿verdad? Aquí hay un pero. Pero en la tribu de quién, hermanos? De Rubén, que dice, hubo una gran, ¿qué, hermanos? Una gran indecisión. La pregunta es, hermanos, ¿hay ese tipo de hermanos en la iglesia? Yo creo que sí. Pero yo espero que no sea usted uno de ellos. Dice que hubo una gran indecisión. ¿Ustedes no todos estuvieron dispuestos? ¿No todos quisieron participar y colaborar y ayudar para que el pueblo, hermanos, a lograr la victoria? Dice que hubo una gran indecisión dentro de la tribu de Rubén. Déjenme decirles, hermanos, que indecisión es la ausencia de decisión para actuar y para hacer algo. Ven la necesidad, pero no toman una resolución al respecto. No seamos un cristiano indeciso. Por eso, hermanos, involucrémonos, participemos, hermanos, ¿verdad? Y sean de los hermanos que dan solución, no solamente vea el problema y la necesidad. Porque había decisión en la tribu de Rubén, de la palabra de nuestro Dios. Dice la Escritura, pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. ¿Por qué había indecisión en la tribu de Rubén? Híjole, hermanos, vea más adelante. 16. ¿Qué dice? Lo lean fuertemente. ¿Qué dice? Se quedaron sentados en su casa entre los reyes para oír a los pastores y pagar a sus rebaños. Así es, en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. ¿Qué hicieron los nativos de Rubén, hermanos? No sabían si se quedaron sentados. Dice, no sabían si dejar lo tuyo o hacer la obra de Dios. Dice que se quedaron sentados. ¿En dónde? En su casa. En su casa. Déjenme decirles, hermanos, que no se sorprenda ni se admire, porque esto puede pasar aquí en la iglesia. Porque cuando escuchan hablar de trabajo solamente, ¿qué pasa? Ay, a lo mejor no voy el domingo a la iglesia porque van a empezar a trabajar en la iglesia. Mejor me quedo en la casa. ¿Verdad? O definitivamente, voy a trabajo en la iglesia, no, mejor me voy. ¿Y qué pasa? Me voy solamente y me siento en la casa. Me voy a la casa a sentarme. Y es lo que hacían los nativos de Rubén. Dice, ¿por qué se quedaron sentados en su casa entre los rediles para oír los pastores silbar a sus rebaños? Así en la tribu de Rubén hubo, que dice aquí, hermano, una gran indecisión. Y volviendo, hermanos, al canto del Salmo 145, lo entonamos hace un momento. Cuando dice la Biblia, generación a generación celebrará tus obras. Mi pregunta es, ¿cómo quiere usted que su generación, por ejemplo, los niños en la iglesia, le vean a usted como papá, como mamá? Cuando sean grandes y vean el edificio aquí del lugar y digan, mi papá fue el que hizo esto. Mi papá es que él dispuso para hacer esto. Dice generación, que dice aquí, hermanos, el canto. A generación, ¿qué dice, hermano? Celebrará tus obras. Ahora, brevemente, hermanos. ¿Qué creen que habrán pensado los hijos de estos hombres que
tuvieron una gran indecisión para involucrarse y participar, ¿verdad? Con el pueblo para defenderse del enemigo. ¿Cómo ven? ¿Cómo creen que habían creído o pensado los hijos de estos hombres? ¿Decepción? ¿Verdad? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque dice que hubo una gran indecisión. Así es en la tribu de Rubén. Yo espero que usted no sea como uno de las tribus de Rubén. O no sea como la tribu de Rubén, que hubo una gran indecisión. Sino sea una persona de decisión. Para ser instrumento de Dios en tiempo de necesidad, la segunda cosa, no te conviertas solo en espectador. Vea lo que dice el versículo 17. Vayamos a ver, por favor. ¿Qué dice? Galaad permaneció al oriente del Jordán. ¿Y qué dice más adelante, hermanos? ¿Y por qué? ¿Qué dice? ¿Y por qué Dan se quedó en su casa? ¿Por qué Dan se quedó en su casa? La conducta, hermanos, de las tribus que se negaron a intervenir en tanto más de probable, hermanos, en cuanto que había perdido el sentido de la solidaridad con los demás, con las más tribus. Prefiriendo ellos sus propios negocios particulares al bien general de la nación. Es lo que ese pensamiento, idea y acción tenían, hermanos, los de Rubén, y en este caso también, como mencionan para allá, los de Galaad, pero también los de Dan. Porque se quedaron, dice, se quedaron en su casa. Dice, y Aser se sentó sin moverse a la orilla del mar. Déjenme decirles, hermanos, que en esta parte nos habla claramente de cómo algunas tribus de Israel prefirieron, hermanos, quedarse en la comodidad de su casa. Y eso es triste, hermanos, porque ¿de qué podrían celebrar ellos cuando el pueblo ganaron la victoria? No fueron parte de la gloria y de la honra, ¿verdad? Dentro de este cántico de adoración al Señor por lo que había hecho el pueblo de Israel. Con las tribus que estuvieron dispuestos a moverse. Usted, hermano y hermana, no se quede sentado, esté dispuesto a moverse. No como los de Aser, que se quedaron sentados sin moverse, viendo cómo los demás hacían las cosas. Involúcrese, participe, trabaje, hermano, y verá qué hermoso es servir y trabajar en la obra del Señor. Pero quiero concluir con esto. Hay una fiel advertencia. La tercera cosa, hermanos, hay una fiel advertencia. Veamos lo que dice la parte final, versículo 23, donde leímos. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Lo leemos juntos. Dice, que sean malditos los habitantes de ¿quién, hermanos? De Meroz. ¿Dijo quién? El ángel del Señor. Que sean completamente, ¿qué, hermanos? Malditos, ¿por qué? Porque no vinieron para ayudar al Señor, contra los poderosos guerreros. Meraz y sus moradores, hermanos, tenían que ser maldecidos, ¿verdad? Porque no vinieron en ayuda de Jehová contra los fuertes. El pueblo de Meroz, hermanos, que menciona aquí en la Biblia, ¿verdad? Puede ser que no haya estorbado, hermanos, activamente a los guerreros del Señor que estaban al frente. Pero una cosa por la cual es el Señor dice, maldigan al pueblo de Meroz. ¿Por qué, hermano? Porque no vinieron, dice, ¿qué? A la ayuda. No vinieron a la ayuda. Ahí estaba la culpa de ellos. Fueron maldecidos porque no hicieron nada, ¿verdad? Tal vez no fueron por cobardía. Tal vez no fueron porque dijeron que el enemigo es muy fuerte. O tal vez no, que otros lo hagan mejor por nosotros, ¿verdad? Yo no sé la razón por los cuales no menciona la Biblia, la razón por la cual este pueblo de Meroz, ¿verdad?, no se unió
a los demás pueblos que sí, o las demás tribus que sí fueron a la batalla. Lo que sí hicieron es que no se unieron, hermanos. No se unieron. Hubo entre ellos un lugar vacío, porque el pueblo de Meroz, hermanos, no se unió para ayudar, ¿verdad?, a las demás tribus. Déjenme decirles, hermanos, que los pecados de omisión son tan perjudiciales como los de comisión. Fueron culpables este pueblo de inacción, de inercia, indiferencia, ¿verdad?, ante lo que estaba pasando, ante lo que estaban haciendo los demás. Por eso, hermanos, déjenme decirle que en las señales, ¿verdad?, dedicación, el cántico de Débora, hermanos, no menciona y alaba a las tribus que participan dentro de la obra. El Señor nos llama a cada uno de nosotros ahora, hermanos. Uno solo puede ser motivo de fracaso de una causa a muchos. Es el momento, hermanos, de estar o dejar de ser, hermanos, como menciona el tribu de Rubén, ¿verdad? Es tiempo de dejar, hermanos, de estar pasivos, estar solamente expectantes. Dios no quiere espectadores. Dios quiere, ¿verdad?, hermanos y hermanas que trabajen, que se involucren en la obra del Señor. El intento de Satanás va a ser que usted no se involucre, que no participe, que renuncie, que deje a otros hacerlo. Mi pregunta es, ¿harás eso tú? ¿Permitirás eso tú? Dice la palabra de nuestro Dios que el diablo vino ¿para qué, hermanos? Hurtar, ¿y qué dice? Matar y destruir. ¿Saben qué es lo que quiere hacer Satanás? Matar todo ánimo. Todo deseo de participación en la obra, Satanás quiere matar. El gozo de querer servir, el gozo de querer trabajar, el gozo de querer participar, el diablo quiere matar. Mi pregunta es, ¿tú permitirás eso? Que el diablo mate tu gozo por participar en la obra del Señor. ¿Verdad? Porque vemos que en esta lucha de Meroz, hermanos, que manifestó de que no se unieron para ayudar, hermanos, para apoyar, para unirse. No vemos que este pueblo dijera algo desleal de la nación en peligro. Simplemente hizo lo que el pez en el agua, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Solamente dicen como estaban como los chinitos solamente mirando, ¿verdad? Hermanos, déjenme decirles que Dios quiere que usted sea parte de lo que haremos a partir de hoy en la iglesia para seguir avanzando en la obra. Déjenme decirles que no solamente, hermanos, Meroz fue maldecido porque no se unió para pelear contra el pueblo enemigo. Recordemos también, hermanos, la higuera que fue maldecida, ¿verdad? Porque estaba aquí, hermanos, sin fruto, ¿verdad? No hacer nada para ayudar en la causa de Cristo es el camino seguro hacia una vida cristiana seca y sin fruto también, hermanos. Y puede conducir a una posteridad que deshonre al Señor. Te animo, hermanos, a que no se quede fuera. No sea solamente como aquellos, ¿verdad?, que como Rubén, que hubo una gran indecisión. Como también los de Dan, que se quedaron en casa, y los de Aser se sentaron sin moverse, sino lo contrario. Sea cristiano, un hermano, una hermana, que diga, yo quiero levantarme, yo quiero ser del trabajo del Señor también, ser parte de ello. Hoy te animo a que te pongas de pie y oremos al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder participar, a poder trabajar y ayudar ante la necesidad que están sobre nuestros ojos. Y no sea usted quien prefiera irse a su casa o quedarse sentado
sin moverse para ayudar y no ser parte de la obra del Señor. Sea, ¿verdad?, como los de la tribu de Efraín, que decidieron actuar en el bien de su pueblo. Oremos. Padre bueno, gracias, Señor, que te damos por tu palabra. Señor, porque tenemos necesidades como iglesia ante nuestros ojos. Son necesidades, Señor, que no podemos omitir ni pasar por alto. Pero qué hermoso, Señor, cuando la iglesia, el pueblo se une para trabajar, para servir y apoyar y estar dispuesto en hacer toda buena obra. Te ruego, Señor, para que haya un despertar en cada uno de nosotros. Que no solamente seamos, Señor, cristianos que están expectantes de ver lo que otros hacen. No solamente seamos observadores pasivos, sino activos, Señor, para involucrarnos en el trabajo tuyo. Que nos levantemos como líderes, Señor, para animar al pueblo para que se una al trabajo de tu obra, Señor, y que juntos podamos alabar al Señor como debo decir, alabado sea el Señor, porque veía al Señor cómo el pueblo se unía para que salieran victoriosos también en tu nombre. Ayúdanos, Señor, que como iglesia juntos participemos, Señor, colaboremos, sirvamos, Señor, y estemos dispuestos a ser parte, Señor, de lo que tú harás y lo que, Señor, aún falta por hacer en esta iglesia. Ayúdanos, Señor, ser parte de la solución de las necesidades de esta iglesia. Que tengamos corazones, Señor, dispuestos a servir. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que así sea, que tengamos corazones dispuestos.